Boris golpea a Tabasco. El presidente Enrique Peña Nieto destaca potencial energético entre México y Portugal. También se han comprometido ya inversiones para generar y detonar proyectos de energía renovable. Familiares de las víctimas de la guardería ABC claman justicia en las calles del Distrito Federal. 5 años de dolor, 5 años de tristeza por no tener nuestros hijos. Y por el otro lado, 5 años de frustración por la impunidad que hoy sigue prevaleciendo, ¿no? El gobierno capitalino presenta programa de acción climática. Nuestra meta es clara. Queremos alcanzar una reducción de gases de efecto invernadero. Huelga de trabajadores del metro en Brasil afecta a más de 4 millones de habitantes. Nuevo atentado de Boko Haram deja al menos 200 personas muertas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. ¿Cómo están esta mañana de viernes? Lluvioso. Bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, de nuevo en el norte del país. Parece que sigue haciendo mucho calor. Y claro, todavía estamos pues viendo y analizando el impacto de Boris, la primera tormenta tropical de esta temporada. Raimundo, mucha información. Sí, ¿no? Bueno, pues en la zona central sí va a caer 15 milímetros. 1,5 centímetros que parece muy poco, pero que se puede convertir en una pesadilla en términos de encharcamientos. Oye, pues sí hay 6 temas en el país informativo, que va de 13% a 21% de lo que los medios en la Ciudad de México desde ayer han estado reportando en portales y hoy en el papel. El tema número 1, con 21% de los impactos, es la visita del presidente Peña Nieto a Portugal, que es la primera parada en un viaje de visita a tres estados. En este momento, como escuchábamos, está desarrollando la conferencia de prensa que normalmente, que siempre lo está haciendo el presidente al término de una gira. Una ¿verdad? visita, ¿no? Realmente es una visita donde se dieron avances en donde menos se hubiera uno podido esperar, es en materia de turismo, donde hay empresas portuguesas que le van a invertir 2.200 millones de dólares, que es bastante, a un proyecto en Costa Capamo, en la Ribera Nayarita. Entonces es interesante cómo está desarrollándose la Ribera Nayarita y aquí viene una primera gran inversión portuguesa para esa zona. El presidente parte hoy mismo, en un par de horas, debe ir hacia Roma, donde mañana realiza pues su visita oficial al Estado Vaticano. Con el segundo tema, el 19% de los impactos es ya la conmemoración de los 5 años de la tragedia del incendio de la guardería ABC de Hermosillo. Me llama mucho la atención que no dejó de ser simplemente el día de ayer un día conmemorativo. Realmente no hubo declaraciones del gobierno. No hay más que retórica por la parte de quienes no deberían de haber tenido ejercicios retóricos, que son autoridades. No hay nada, absolutamente nada, salvo el recuerdo. Cada vez se nota más el impacto en las familias, de acuerdo con los periodistas que estuvieron en la marcha que se dio ayer, donde hay varias madres pues que sí han tenido que ser tratadas por los médicos porque no se reponen de esa tragedia hace 5 años en Hermosillo. 10,000 personas en Hermosillo será la marcha más grande que había. Pues si no la marcha más grande, debe ser una de las más grandes. Ha habido 1 o 2 marchas políticas un poco más grandes, pero no, 10,000. Pero en este tema. Sí, yo creo que sí fue una de las más grandes. Es que es interesante porque el tema no solamente no ha bajado, va subiendo. Fíjate, yo no sé cuánto sería 10,000 personas de la población en Hermosillo, que sería interesante para ver esto. ¿Cuánto significaría en términos de esa marcha en la Ciudad de México? ¿A cuánta gente significa? Sí, es 1 millón más o menos, calculale 800,000 personas en Hermosillo. Entonces, digo, es un número interesante. No está mal, ¿no? Ahora, 1 millón sería 1%. Si en esta ciudad
somos 8 millones, pues serían 80,000. O sea, es una marcha bastante importante. Ahora, hay que recordar que lo que sucede el año que entra. El año que entra, en este mismo aniversario, van a ser las elecciones. Que va a ser unos días. Sí, va a impactar. El tercer tema, con 17 puntos en el PAI informativo de la agencia Intélite, es la comparecencia de su secretario de Ingresos, Miguel Mesmacher, ayer, donde dice que la reforma energética va a aliviar fiscalmente a Pemex y va a generar más inversión. En realidad, dentro de este tema, lo más interesante lo dio en otro foro el director de Pemex, Emilio Lozoya, que dice que la reforma energética pues puede llegar a dar el 5% del Producto Interno Bruto por año, que significaría unos 60,000 millones de dólares al año. 5% del PIB es bastante dinero de inversión en este punto donde él asume o presume la mejor parte de la reforma energética. El cuarto tema, ayer el INEGI dio a conocer su índice de confianza del consumidor, donde se nota en el anualizado una caída de 4.7%, aunque registra para el mes de mayo un ligero incremento de 0.6%, en el anualizado sí trae una caída de 4.7% con respecto al mismo periodo del 2013. No, todavía se está arrastrando la secuela de enero, febrero y marzo, porque en abril y en mayo hay un ligero repunte, pero en el anualizado sigue siendo negativo. El quinto tema, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues dice que le va a pedir a los congresos locales que saquen, le va a sugerir que saquen. En una forma muy respetuosa fue la palabra que usó. Porque además no puede hacerlo de otra manera. No puede. Son congresos locales que son autónomos, que son independientes. Entonces dice, para que aceleren la aprobación de la reforma política, porque ese es el condicionamiento del PAN para que se sienten a negociar las leyes secundarias de la reforma energética. Los términos en la petición son interesantes. Sí, ¿verdad? 14% del país tiene la petición del secretario de Gobernación a los estados de CIS. No sean así, hombre, no nos arruinen el andamiaje nacional. Y el sexto tema, que son de este tipo de noticias para el futuro, importantes para el futuro, con 13% de los impactos, anuncia la PGR que va a desarrollar una base de datos de perfiles genéticos para el combate al crimen. Que es un tema que lleva tiempo. Ya existía esa base, Raimundo. Este reanuncio. México firmó un acuerdo, México ya firmó hace tiempo el acuerdo de Interpol, donde están 190 países sobre la base genética. Hay una cosa que ha estado sucediendo, que tú te detienes a subrayarlo. A veces en los últimos meses hemos visto anuncios que ya se habían dado. Están reanunciando cosas. Yo no sé por qué está sucediendo esto. No sé si es un asunto de medios, de que si no pegó la primera, a ver si pega la segunda, a ver si ahora pega. Bueno, pues cuando se coló. O cambios de enfoque, ¿no? Pequeños matices. Como en el caso de la cruzada, que en principio ya se había lanzado, tiene que haber un relanzamiento. No está en el PAI informativo algo que sucedió ayer con una de estas provocaciones de Andrés Manuel López Obrador en Twitter, donde dice: los rumores dicen que el presidente está enfermo. Dice, yo no los creo, pero es una buena oportunidad para que renuncie, ¿no? Entonces, y entonces el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, también en Twitter le revira con algo que habíamos platicado como muy interesante hace varios días, no aquí en la mesa, sino en la calle, Paco. Le dice, bueno, el presidente corre 10 kilómetros en 53 minutos. Que no es un dato menor. No, por eso lo saco, porque tú corres, Paco. O sea, entonces dice Eduardo Sánchez, pues yo quisiera ver que López Obrador corriera eso. No lo va a hacer, pero ojalá y lo hiciera. Paco, 53 minutos, ¿qué significa para alguien que corre?
cualquier tiempo cerca de los 50 para ser un aficionado es un gran tiempo. Sí. Digamos, para gente que hace deporte ya de manera más disciplinada, que yo creo que el presidente tampoco tiene tanto tiempo, andaría sobre 45, ¿no? Gente que corre 40, pero con el presidente a su edad correr 53 minutos, 10 kilómetros, me parece que habla de una condición física muy buena. Y esa es la razón por la cual se ve tan delgado. Sí. Que hasta dice que está enfermo. Oye, es que está corriendo un chorro. Y entonces dicen, pero es un hombre nocturno. Sí, nada más que por lo que hemos visto en la agenda presidencial, en los eventos, ya cambió sus horas de trabajo. Sí, claro. Porque está viendo eventos a las 10 de la mañana. Sí, claro. Entonces, para poder tener eventos a las 10 de la mañana, pues debe estar corriendo a las 7, Paco. Sí, sí. Sí. No, para que realmente te dé tiempo a esa... No, yo camino yo eso en 53 minutos. O sea esto es sí tiene correr siempre es un poco más veloz. No, pero yo estoy hablando 1 kilómetro. Oigan, y también que venga ese comentario de Andrés Manuel López Obrador, que sí tiene públicamente un problema de salud, porque se infartó hace 6, 7 meses, también es un poco de una gran ironía, ¿no? Ese es un buen punto. Sí. No es la única nota sobre López Obrador que tiene hoy la prensa, reclamo de Cárdenas. Claro. Publicado en Excelsior. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Que le reclama que haya fundado Morena en lugar de haber fortalecido la izquierda. Sí, no, esa es una de las portadas. Y se lo dice el fundador del PRD. Sí, sí. ¿no? Sí. También de donde viene la crítica me parece relevante, porque además asume un diagnóstico. Un PRD más débil para 2015. Eso es... Ese comentario es en la portada de Excelsior, donde Cárdenas reprocha a López Obrador. También aparece otra nota que tiene que ver vinculado a esto, que es la portada de La Razón, donde sacan unas 25 fotografías de posibles candidatos para Morena en las elecciones del año que entra, ¿sí? Que me parece muy interesante. Aunque en realidad ahí están las fotografías. Lo importante no son los candidatos per se, sino el método. Lo que se le ha venido criticando desde hace varios días a Andrés Manuel López Obrador es el total autoritarismo en la selección de candidatos, donde no hay ningún proceso. Entonces la razón que dice es son candidatos de dedazo. Claro. No hay un proceso interno dentro de Morena para poder seleccionar a sus candidatos, sino es la decisión del jefe moral, porque ni siquiera es el presidente, Mantívaro es el presidente, es el jefe moral de Morena. Esa es la parte muy crítica. Los tiempos también me parece que es algo muy relevante, porque el hecho de que tú tengas este tipo de candidaturas en este momento sí te da alguna ventaja. Por lo menos. Porque ya empiezan a trabajar como figuras que van a buscar un puesto de elección popular. Y porque en el electorado, una vez que tú levantas la mano y dices sí quiero, la gente te empieza a ver de manera distinta. Sí, y recordándole al auditorio que estamos a un año exactamente. Las elecciones son la primera semana de junio, entonces estamos a un año de las elecciones. Oye, fíjate que hay una gran foto en el Washington Post, la primera plana en el Washington Post, que es pues la visita del presidente Obama a Portsmouth, en Inglaterra, para celebrar el 70 aniversario del inicio del día D, que es la invasión de las fuerzas aliadas a Europa en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Y Portsmouth es de donde salió la flota aliada en una de las grandes operaciones militares de engaño. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que hicieron para engañar todo el desplazamiento de la flota hacia Europa? Porque uno piensa, para hacer una invasión, pues no vas únicamente con soldados, tienes que llevar toda la logística, tienes que llevar alimentos, combustible, agua, es decir, son muchísimas naves las que cruzaron el Canal de la Mancha, y lo que hicieron fue crear escenografías para que los aviones espías de los nazis se confundieran y pensaron que la invasión iba a ser por el puerto de Calais, que es más al norte. Que es lo más cercano a Dover. Claro, que son 20 cruzas en 20 minutos. Bueno, en una overcraft, que no es
no es un barco, pero son 40, es una hora máximo. De hecho, en este momento se está llevando a cabo la ceremonia donde está Barack Obama, está Vladimir Putin y está el nuevo presidente de Ucrania, todos ahí un poco recordando lo que fue el día de hoy, la cantidad de personas, soldados que murieron durante este evento. Entonces hay mucho morbo viendo a estos tres líderes juntos a ver cómo van a reaccionar. Vamos a hablar sobre esta visita del presidente a Portugal, donde el presidente Enrique Peña Nieto destacó la importancia del sector energético. Veamos. El presidente Enrique Peña Nieto concluyó su primer día de actividades en Portugal, la primera escala de su gira de trabajo por Europa. Acompañado de su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, el jefe del Ejecutivo colocó una ofrenda floral en la tumba del escritor y poeta Luís Vaz de Camões. Más tarde, se reunió con el presidente de la República Portuguesa, Aníbal Cavaco, en el Palacio de Belém. Allí, ambos mandatarios coincidieron en reforzar sus relaciones bilaterales. El presidente Enrique Peña Nieto consideró que la experiencia en energéticos que tiene Portugal puede ser de gran importancia para México. Portugal es un país, sin duda, referente mundial en el desarrollo de energía renovable. 80% de la electricidad que se genera en este país es a través de fuentes generadoras de energía renovable. Por su parte, el mandatario portugués destacó que las reformas impulsadas por el gobierno mexicano amplían el abanico de oportunidades para la economía mundial. En el marco de su viaje por Europa, este sábado el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con el Papa Francisco. Promover los nexos de amistad, la paz y seguridad internacional, el desarme, los derechos humanos y la migración son tan solo algunos de los temas que ambos jefes de Estado podrían tratar y que son de gran relevancia para México y la Santa Sede. Sin embargo, este encuentro podría definir la visita del Sumo Pontífice a tierras mexicanas. A su vez, el presidente Enrique Peña Nieto tendrá un acercamiento con el secretario de Estado en el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y miembros de la Curia Romana. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Tenemos en la línea al embajador de México en el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer. Mariano, muy buenas tardes en Europa. Te saluda Raimundo Riva Palacio. Raimundo, es un gusto saludarte y a todo tu respetable auditorio. Mariano, embajador de México en el Vaticano, esta es la primera vez que un presidente, un jefe de Estado de México va a ver únicamente en Italia al jefe de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la razón central de que esta gira únicamente tenga que ver con la visita a otro jefe de Estado, en este caso el Papa Francisco? Como tú sabes, Raimundo, la primera visita que hace un presidente de México a la Santa Sede fue en el año 1974, hace 40 años. La hizo el presidente Echeverría cuando promovía la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Desde entonces, los encuentros que se han tenido, como bien lo indicas, se han hecho siempre en una gira paralela con actividades ante el Palacio del Quirinale, con el gobierno italiano y ante la Santa Sede. El interés que el gobierno de la República, que preside Enrique Peña Nieto, tiene de mantener un diálogo político al más alto nivel con la Santa Sede es el propósito fundamental de esta visita, que tiene como propósito, y así lo valora la Santa Sede, el encuentro directo entre los jefes de Estado para el fortalecimiento del diálogo político, de la comunicación, del análisis de los temas de la agenda bilateral y del descubrimiento de las múltiples coincidencias en lo multilateral. Mariano, desde junio del año pasado, los voceros de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia Católica en México, particularmente el semanario Desde la Fe, han sido muy críticos de muchas de las políticas del presidente Enrique Peña Nieto, han sido muy beligerantes, y tú que conoces también la parte de la relación política de la Iglesia en México y su interacción con el Estado mexicano, han llegado, podríamos recordar inclusive, a ser
se han entrometido tanto en la política interna como quizás, Mariano, no se veía desde la participación activa de la Iglesia Católica en las elecciones de Chihuahua en 1985. El tema de esta presión de la Iglesia Católica en los aspectos políticos y económicos y de seguridad sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto es uno de los puntos en la agenda de discusión bilateral con el Papa Francisco. No exactamente, Raimundo. Precisaría dos cosas. Primero, esta expresión que en algunas ocasiones se ha venido dando por estos sectores o por otros, es en mi opinión una muestra del espacio de libertades que existe en México, donde las posibilidades del análisis de lo público están cada vez más en el área de la sociedad civil que en los espacios privilegiados del poder. Y por otro lado, yo diría que desde diciembre del año pasado, los obispos presentaron a la Santa Sede el informe de sus diócesis y se realizó durante el mes de mayo la visita ad limina apostolorum, que a partir de Francisco será cada 7 años, en que los obispos informen del estado pastoral de sus diócesis. El informe pastoral no puede desprenderse del análisis de la realidad social en la que estos realizan su trabajo. Pero este trabajo que se ha venido decantando en estos meses antes de la entrevista de los obispos con el Papa, tuvo como corolario el encuentro que el día 19 de mayo tuvo el episcopado mexicano en pleno con su santidad. Ahí el Papa fue muy claro en el sentido de sugerir a los ministros, a los obispos, cardenales, arzobispos y a la hierarquía de los maronitas que más que aportar soluciones técnicas o adoptar posiciones políticas, su trabajo debe ser misional y pastoral. Reconoce que el ámbito de lo público es competente para la resolución de la agenda social y remite a los ministros de culto y a la jerarquía católica a que realicen un trabajo pastoral de cara a la sociedad más comprometido con los intereses de la evangelización, del carácter misional de la Iglesia, no tanto de los aspectos técnico-políticos en los que se dan estas responsabilidades que son una competencia y atribución de lo público. Tuve oportunidad de reunirme con los señores cardenales y obispos, de escuchar sus puntos de vista y creo que hay un ambiente después de la entrevista con su santidad ampliamente constructivo para que cada ente en el ámbito de sus competencias contribuya a la solución de los problemas nacionales. Embajador Francisco Abundis. Mucho gusto. Igualmente, embajador. Hace poco salió una medición del Latinobarómetro que indica que la feligresía católica en América Latina ha caído en los últimos 15 años cerca de entre 13 y 15 puntos y México no es la excepción. México es uno de los lugares más importantes, no solamente de la región, sino en el mundo para la Iglesia Católica. ¿Cuánto de esta visita puede tener un contenido o una preocupación para acercar más, no solamente desde el gobierno, sino una especie de reconciliación de que esta feligresía no se pierda o no se vaya hacia otras opciones religiosas como los evangelistas? El caso de Chiapas, por ejemplo, donde ya prácticamente 1 de cada 4 chiapanecos es evangelista o es protestante, y no es casual, tenemos al lado Guatemala con el país con una tercera parte de los ciudadanos son ya protestantes. Gracias, Paco. Yo creo que hay un tema muy interesante que conviene recordar. El año pasado el presidente de la República promulga la reforma al párrafo primero del artículo 24 que ensancha el criterio de libertad de creencias y libertad de cultos al de libertad religiosa y de manifestación de los credos religiosos, libertad de conciencia y de convicciones éticas. Por lo tanto, es convicción del Estado laico el respeto a la diversidad de credos. En esta reunión entre el presidente de la República y su santidad, como jefes de Estado, el presidente de la República es garante del ejercicio de las libertades de todos los credos.
sí corresponderá, en consecuencia con lo que comentaba con Raimundo del mensaje del Papa a los obispos, que estos hagan un trabajo pastoral y cuiden, como lo deben hacer los miembros de todas las iglesias, que el trabajo que realizan con sus feligreses sea eficaz en consonancia con sus dogmas y doctrinas. Pero el propósito del viaje del presidente no es un propósito de profesión religiosa, sino de defensa de los principios fundamentales del Estado laico y de colaboración con una entidad sui generis de derecho internacional como es la Santa Sede, en una serie importante de aspectos de la agenda bilateral y multilateral. Entonces, embajador, le pregunto esto. Entonces, si esta visita no es una visita del presidente con un líder religioso, sino es una visita de un soberano con otro soberano. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de este viaje? Si el presidente, ahorita acabamos de ver las declaraciones que hizo después de su visita a Portugal, en donde hay acuerdos específicos, en donde se ve resultados de esta visita. Entonces, ¿qué nos llevamos de la visita del presidente Enrique Peña Nieto al Vaticano? Mire, la relación con el Vaticano, como usted muy bien lo sabe, a diferencia de otras entidades, pues no se caracteriza por un volumen importante de negocio. Este no es la naturaleza para la que fue constituido el Estado Vaticano en los tratados de Letrán en 1929. El Estado Vaticano es el asiento para que la Iglesia Universal pueda cumplir su función espiritual en la tierra, pero a la vez es una entidad sui generis de derecho internacional y organismo observador en distintos foros de carácter multilateral. En lo bilateral yo creo que hay una agenda social en la que se puede trabajar desde el gobierno y con las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones religiosas de todo tinte para resolver problemas sociales importantes, digamos, en temas como la migración, como el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, como el combate a la pobreza, como el respeto a los derechos de los menores, de los ancianos, de las personas en estados de vulnerabilidad. Una gran agenda social en la que el gobierno, por su parte, y los miembros de las diversas iglesias, entre ellas, por supuesto, la católica, puedan tomar medidas conducentes. Por otro lado, en los foros multilaterales tenemos enormes coincidencias. Los principios normativos de política exterior del Estado mexicano, que consagra la Constitución en la fracción 10ª del artículo 89, obligan al Estado a tener actitudes en defensa de la paz, de la solidaridad internacional, del respeto al derecho internacional, de la cooperación, del desarme, etcétera, de la no intervención. Y en este sentido, hay muchos puntos coincidentes que nos permiten tener posiciones comunes en los foros multilaterales. Por otro lado, en el aspecto bilateral, vale la pena recordar que México resolvió extinguir el requisito de las visas a los pasaportes diplomáticos y oficiales de la Santa Sede a partir de marzo de este año, en corresponsabilidad con lo que hace la Santa Sede, que no nos exige a quienes tenemos ese tipo de pasaportes la visa para entrar a su territorio. Este tipo de aspectos, como algunos otros que podrían construirse, me parece que están en la agenda con un Estado sui generis como es la Santa Sede, pero que pueden tener resultados concretos en la relación bilateral y multilateral. Mariano, Estado sui generis en una visita sui generis. ¿De cuánto tiempo va a constar el encuentro bilateral entre los dos jefes de Estado, por una parte, y por otra parte si va a haber una reunión previa o posterior donde estén acompañados de sus respectivos cancilleres, de sus respectivos encargados de las finanzas? Es decir, ¿cómo se va a desarrollar esta reunión bilateral que no tiene precedente? Se desarrolla en dos momentos fundamentales, Raimundo. El primero es el encuentro entre ambos dignatarios. Esto se realizará a las 13 horas del día de mañana. Unos minutos antes arribará el señor presidente Peña al Cortil de San Dámaso. Será recibido con todos los honores de ordenanza a la investidura del jefe de Estado mexicano, tanto por la Guardia Suiza como por la Gendarmería del Vaticano, como por el prefecto de la Casa Pontificia y por una institución también sui generis que tiene la Santa Sede, que son los gentiluomos de su santidad, es decir, la representación de las familias italianas más antiguas de la península,
que colaboran en labores de atención y cortesía protocolaria con la Santa Sede. Después tendrá un encuentro privado en la biblioteca, en el segundo piso de los Palacios Apostólicos, donde no hay ni una agenda, porque esta no se discute previamente entre el presidente y su santidad ni entre sus diplomáticos, y puede tener la duración que ellos determinen. Es decir, lo usual en este tipo de encuentros es que pueda ser un encuentro aproximado de media hora, sin testigos y por primera vez en la historia de los diálogos del presidente de México y el dignatario de la Iglesia Católica, sin traductores, por lo que el tiempo de media hora podríamos entenderlo como un tiempo equivalente a una hora si hubiera traductores. De tal manera que esta posibilidad de la comunicación en español, de que no haya una agenda y de que tampoco haya un tiempo, abre la posibilidad de que el interés entre las partes pueda ser lo que defina la duración del encuentro. El segundo momento se realiza con el cardenal secretario de Estado y con el secretario para el Ministerio de los Negocios Extranjeros y para el director de los Asuntos con México. Ellos son, en primer lugar, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, el secretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor Dominique Manbertí, y el responsable de los asuntos para México, que es Monseñor Paolo Gualtieri. Por parte de la representación mexicana, asistirá el presidente Enrique Peña, asiste el canciller José Antonio Mir, asiste la subsecretaria de Población y Asuntos Religiosos María del Carmen Guillén Vicente y su servidor. Ahí es donde se desahogarán los temas de carácter bilateral y multilateral que las partes previamente hayan acordado. Embajador, el hecho de que este Papa sea argentino ha marcado un cambio fundamental en este último año. Para esta entrevista, ¿cuál puede ser la diferencia en términos de protocolo, cercanía, temas? Digamos, si hiciéramos un contrafactual, ¿cómo hubiera sido esta entrevista con Benedicto XVI? Bueno, hay los antecedentes de las entrevistas que su santidad Benedetto XVI tuvo con jefes de Estado mexicanos, y una primera diferencia, digamos, es el estilo personal. Frente al gran teólogo, uno de los más grandes teólogos de la Iglesia en el siglo XX-XXI, que ha sido Ratzinger, el carácter alemán, el carácter ortodoxo, el carácter filosófico y teológico, el gran análisis riguroso de los temas, frente al hombre latinoamericano, que es un hombre con una gran vinculación a los temas sociales, a las periferias de Buenos Aires, a los grupos de los excluidos, de los marginados, de los que él denomina los descartados. Por lo tanto, un primer elemento es el estilo personal y las procedencias. El segundo elemento es que ambos estados, México y el Vaticano, están en un importante proceso de reformas. El Papa ha convocado a un proceso de la reforma constitucional de la Constitución Apostólica del Buen Pastor del año 88, que, como ustedes saben, en la historia de la Iglesia, pues prácticamente es la cuarta constitución que ha existido, y México está también en un importante proceso de reformas constitucionales y legales. Un tercer elemento es que el Papa conoce la realidad latinoamericana porque fue presidente del Consejo Episcopal de América Latina, que comprende a México, visitó en varias ocasiones a México, participó con la curia mexicana y ha invitado al obispo de Papantla que se incorpore a la curia romana en la dirección de los seminarios. Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong es el mexicano que hoy por hoy ocupa el puesto más alto en la curia romana, y es un hombre con una sólida formación en materia de psicología educativa, y es el responsable de la conducción de los seminarios del mundo. Por lo tanto, a eso se le suma que está el cardenal Bertelo en el gobernatorato, que fue nuncio en México. Se suma que Parolín trabajó en la Nunciatura Apostólica durante la época de la Reforma Constitucional. Se suma que está el cardenal Lozano Barragán, que es el mejor amigo personal de todos los mexicanos del Papa Bergoglio, y de que el nuncio que tenemos en México es un hombre que informa con puntualidad y es un diplomático de altos vuelos en la curia romana. Por eso creemos que están dadas las condiciones para que el encuentro sea muy fructífero en este nuevo estilo del Papa Francisco, que es muy directo y que tendrá un enorme interés en conocer los procesos de reformas que encabeza el gobierno del presidente Peña. En lo local, embajador, usted fue gobernador de un estado de los que tienen de la feligresía más alta en el país, el Bajío.
¿Cómo cree que una visita de esta naturaleza puede impactar la práctica local, el catolicismo de una región tan importante como es el Bajío para México y tan importante para la Iglesia Católica en este país? Bueno, yo creo que sirve esta nueva etapa de normalidad en las relaciones entre el Estado mexicano y el Estado Vaticano como depositario de las autoridades de la Santa Sede y de la Iglesia Católica a ver hacia adelante una etapa de relaciones constructivas entre Iglesia y Estado, más que seguir patinando como en algún tiempo lo estuvimos haciendo en la reminiscencia de los hechos históricos de la cristiada y de la enorme tensión de los años 20 del siglo pasado. Entre una posición que trate de ver lo más tenso de la historia a una posición que sin ignorar la historia construya lo mejor hacia el futuro, creo que se están sentando las bases para que la distensión, la colaboración y los ojos puestos hacia el futuro puedan ayudar en el Bajío y en otras regiones del país. Mariano, te hacemos una pregunta que nos llega a través de Twitter. ¿Cuál es la posición del Estado mexicano frente a la nueva pastoral social del Papa Francisco? El Estado mexicano es respetuoso de todos los planteamientos que hacen las diversas asociaciones religiosas o iglesias. En este sentido, me parece que hay un enorme interés en el estudio de los diversos instrumentos que ha publicado el Papa. El Papa ha publicado una encíclica que se llama Lumen Fide, que es la luz de la fe, ha hecho una exhortación apostólica, ha emitido distintos motus propios que tienen el carácter de decreto, porque como ustedes saben, en el Estado Vaticano la facultad legislativa la tiene el pontífice, de tal manera que no habiendo un congreso, él es el autor de todos estos instrumentos. Esta primera encíclica, La Luz de la Fe, es la única que tiene en la historia de la Iglesia una autoría reconocida en dos pontífices, uno emérito y otro en funciones. Es la que se denomina la encíclica a cuatro manos. En ella hace una serie de planteamientos de reivindicación social y de derechos de distinta naturaleza, en muchos de los cuales pueden encontrarse coincidencias con principios de política social y de liberalismo, incluso del liberalismo mexicano. Vale la pena, no tiene desperdicio el estudio cuidadoso de estos instrumentos públicos que ha dado a la luz el Papa Francisco. Pero el Estado mexicano es respetuoso de este y de todos los que las demás iglesias puedan producir. Pues, embajador, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana aquí en el primer café. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Raimundo. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Mariano. Muy buen día, muy buena visita. Sí. Oye, muy interesante. No, bueno, y qué perfil para un embajador en el Vaticano. Claro. Es decir, quien conoce, digamos otra vez, su región muy bien, quien conoce cómo funciona la Iglesia Católica y finalmente es alguien que cree en la virtud cívica secular. ¿No? Él fue gobernador de Querétaro. Así es. Y él tuvo uno de los primeros encontronazos con la realidad política mexicana, porque como gobernador le rentó el estadio de fútbol de Querétaro, cuando pertenecía al gobierno, a la Iglesia Católica en un evento. Bueno, se lo acababa la sociedad política mexicana que no la queretana. En ese entonces muy jacobino. Bueno, es interesante la manera como se ha desarrollado y me parece, y lo hemos estado subrayando toda esta semana, que es muy importante el hecho en sí mismo de esta visita al Vaticano. Ayer yo decía, desde mi punto de vista, es la visita clave de esta gira por Europa. Por primera vez, dos jefes de Estado hablan como jefes de Estado y no en una visita de coyuntura o por la puerta de atrás, donde siempre iban a Roma, decía al Quirinale, que es el Palacio Presidencial, y bueno, como tenemos un ajuste de tiempo, vamos a ver al Papa, ¿no? Aquí es directamente una reunión de trabajo, ya vimos quiénes van a estar. Que eso en estos paralelismos que algunos analistas han señalado entre esta administración y otra de gran transformación como pudo ser la de Salinas, ahí empezó el reconocimiento jurídico de la Iglesia. Y lo importante es que lo que subrayó es que no va a haber traductor. O sea, también eso también bueno, es que es argentino, y ahí pues el acento porteño es español. Sí, le entiende. Nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en el primer café.
El director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, supervisaron el avance de obras del nuevo hospital del instituto que beneficiará a más de 151,000 derechohabientes de la entidad. El nosocomio, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, forma parte del programa de modernización de la infraestructura hospitalaria y cuenta con una inversión de 488.7 millones de pesos. Además de informarte, Oscar Mario Beteta te brinda una visión más allá de lo que hoy es noticia y mañana será historia. Electoral en la Cámara Alta, hacemos contacto vía telefónica con el senador del PAN. El Pacto por México, un acuerdo político nacional firmado por los principales partidos del país, ha tenido su primera baja. Fue hasta la madrugada de hoy, cuando el Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma político-electoral. Visión 40, lunes a viernes, 14 horas. Proyecto 40. ¿No te gustan las corbatas amarillas? Sí, uso corbatas amarillas, pero no estoy casado con las corbatas amarillas. Otras historias, viernes 21:45, Proyecto 40. México tiene sed de nuevas ideas para llevar agua potable a todo el país. En Nueva Alianza impulsamos leyes que aseguren agua potable en todas las escuelas, las 24 horas, los 365 días. Entra a alianzaporelagua.mx y decidamos juntos el destino del agua en México. Nueva Alianza. Para salvar al planeta, es importante conocerlo. Fusión Salvaje, lunes a viernes, 19 horas. Proyecto 40. Vivir por el momento es el espíritu de Brasil. Este mes, profundiza, entérate y aprende. Brasil sin balón. Proyecto 40. A México también lo vamos a mover por mar. Por eso se modernizaron y ampliaron los puertos de Veracruz, Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo, en el que se logró la meta de mover más de 2 millones de contenedores, ampliar el comercio con el mundo, promover inversiones y, por supuesto, crear más empleos bien pagados. Esto es mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Hoy, la tauromaquia sigue más viva que nunca. México Bravo, lunes 23 horas. Proyecto 40. La alternativa del cine en la televisión. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. El Sindicato de Trabajadores del Metro de Sao Paulo continúa en huelga indefinida para exigir un reajuste salarial de 16%. En respuesta, el secretario de Transportes Metropolitanos, Yurandir Fernández, acusó a los huelguistas de politizar su paro, aprovechando la proximidad del torneo de fútbol. Tan solo este jueves el paro de labores generó más de 200 kilómetros de embotellamiento, afectando la movilidad de 4.5 millones de habitantes. El caos se vio reflejado en la estación del Metro Corinthians Itaquera, la principal ruta de acceso al Estadio Corinthians, que en menos de una semana será testigo de la inauguración del Mundial. Allí, usuarios rompieron la reja de entrada y bajaron a las vías en respuesta a la falta de servicio, causando enfrentamientos entre usuarios y policías. Las protestas y la inconformidad llegaron hasta la iglesia. La Conferencia Episcopal de Brasil, el mayor órgano católico del país, criticó severamente la organización del campeonato de fútbol y de manera directa a la presidenta Dilma Rousseff. En un folleto denominado Los errores del Mundial, se enumeran los fallos en los preparativos del evento deportivo, entre ellos, el desalojo en las favelas, la violación del derecho de información y toma de decisiones de los ciudadanos y el uso del dinero público que debería ocuparse para tener mejores condiciones de salud, educación, transporte y seguridad pública. Con ese mensaje, la iglesia se suma al cuadro de brasileños que se encuentran en desacuerdo por la organización del torneo deportivo. Desde hace unas semanas, diferentes grupos y movimientos sociales han convocado a realizar protestas durante el tiempo que dure la justa deportiva. Este hecho no solo inquieta al gobierno brasileño, sino también a los organizadores de la fiesta del fútbol más esperada del año.
regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Por eso, al ver estas imágenes, ustedes no saben el gusto que me da poderles presentar a nuestro siguiente invitado, Jorge Villalpando, que vas a viajar a Brasil este fin de semana, este domingo, y desde ahí nos vas a estar dando información, enlaces, video de lo que está pasando en Brasil, pero no de una óptica deportiva, de una óptica muy diferente. ¿Qué es lo que nos vas a proporcionar a diario? Así es, muy buenos días. Buen día. Pues voy a una favela que se llama Rocinha, es una de las más grandes que hay en Río de Janeiro y no sé si de Brasil. Y pues ahí vamos a encontrar todas las historias que hay, que no necesariamente tengan que ver, sí con fútbol, pero no con tanto fútbol, sino estas historias sociales. Las historias de las calles. A ver, historias de las calles. ¿Por qué ir a una favela para hacer una cobertura del Mundial de Fútbol donde el motivo no es el fútbol? O sea, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que lleva a pensar en una cobertura de esta naturaleza? Mira, regularmente los medios, y cuando son ese tipo de eventos deportivos, todos van a hacer el color afuera del estadio, regularmente... Pues son frívolos también. Sí, bueno, sí, y... Son serios, pero son deportivos. No, son frívolos, Raimundo, a ver, bueno, bien. No nos desviemos. Bueno, sí, y bueno, ahora se me ocurrió a mí hacer lo platiqué aquí con Raimundo, para hacer una cobertura en una favela para ver cómo es que la gente vive el Mundial, si están muy emocionados, como regularmente pasa en los países cuando tienen un evento deportivo así, y ver todos los problemas también que encuentran ahí la gente que tienen en el día a día, para ver cómo están viviendo el Mundial, y no necesariamente que tenga que ver con fútbol en ese sentido, ¿no? Oye, Rocinha es una favela, es una de las favelas en las cuales nació el Comando Vermelha, que le llaman. El Comando Vermelha es Comando Rojo y es la principal organización criminal que hay en Brasil. Rocinha buena suerte, Jorge. Por si no sabías, Jorge. Rocinha es una favela que le llaman ya pacificada, donde está el ejército, está la policía desde hace algún tiempo. Pero, ¿por qué no nos platicas? Me lo comentó y yo creo que vale mucho la pena oírlo. La serie de ¿qué es lo que hay que hacer que le mandaron de la favela? Es decir, de donde se va a hospedar, que es en una casa, pero una serie es como un reglamento interno de la favela por razones de seguridad, en una favela pacificada. ¿Por qué no nos platicas qué es lo que no puedes hacer y qué es lo que te dicen que hay que tener cuidado? Bueno, más bien así, o sea, te dicen qué no hacer, pero en el sentido de tu propia seguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no bebas mucho alcohol, no salgas muy tarde, no camines solo por calles, no te metas a callejoncitos donde obviamente nunca has entrado, y bueno, si vas a entrar, pues que sea con alguien y que sea de ahí, ¿no? Suena como... Es una favela pacificada. Suena como, no hables con gente de color extraño. Oye, estabas comentando fuera del aire, o sea, tú no eres un videoreportero normal, o sea, tú has estado en lugares en situaciones de gran crisis, situaciones de semiguerra. Platícanos dónde has estado antes. Bueno, he tenido la oportunidad de hacer trabajos para Eje Central en Haití, cuando fue el terremoto y el tsunami. También estuve en Japón, pasé por ahí por Fukushima y la zona donde estuvo todos los mayores destrozos en Japón. El reactor nuclear y toda la... El reactor, sí, claro. Él brilla en la noche. Sí, de hecho. Después de eso. Me dicen de mis ojos verdes. Y bueno, recientemente ahora en las inundaciones en Guerrero, bueno, el año pasado con la tormenta tropical Manuel, y bueno, cuando hay algún tipo de evento así medio fuerte, digamos, también ahí estuve cuando murió Hugo Chávez en Caracas, y trato de hacer ese tipo de coberturas que vayan muy pegado hacia lo social, ¿no? Al día a día de la gente. Oye, Jorge, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta, pero ya no soy tan aficionado a partir de que me empezaron a caer los libros a los 17, 18 años que entré a la universidad. El fútbol dejó de ser como que
muy importante. Ay, para sí, mí. políticamente. Es uno de los míos, es uno de los míos. No, y puedo seguir jugando. ¿Tú crees que vaya a haber manifestaciones o qué tipo de manifestaciones crees que vaya a haber durante el Mundial? Pues creo que la gente sí está molesta, sobre todo por esto de que se gastaron alrededor de $13 mil millones en organizar un mundial y que no tienen servicios básicos de salud, de transporte, básicas, ¿no? Entonces, ahí creo que sí la gente, en algún momento, si se empiezan a animar, y que es, ustedes saben, la chispita enciende todo y van a salir a las calles. Y tu idea sería ir con la marcha. Sí, ya ir con levantar casco, el puño. ¿Qué te estás llevando a Brasil en el equipaje? Bueno, llevo 2 cámaras fotográficas, una de video, un casco tipo militar. Tu diccionario portuñol. Bueno, hay aplicaciones en tu teléfono que ahora ya nada más le dices tal, o incluso le tomas una foto y te traduce, ¿no? Sí. ¿Qué más llevas? Llevo una máscara antigas. ¿Llevas chalecos? Estoy considerando a ver si puedo llevar, un chaleco normal, estos de reportero para echar todas las cosas, y a ver si me llevo un chaleco antibalas, ¿no? Sí. Oye, por las protestas sí no sabemos cómo se van a poner, si no me lo pongo mejor, ¿no? Con ese calorcito que hace. Este es equipaje de un corresponsal de guerra casi, ¿no? Pues sí, y ya la ropa es lo de menos, ¿no? En tanga. Sí, te va a hacer el traje de baño, me imagino. Y chanclas. Y chanclas. Oye, muchísimas gracias, Jorge. Pues estamos a la espera de tus participaciones diarias desde Brasil. Pues una óptica muy diferente de este mundial. Y te lo vamos a agradecer muchísimo. Todas las mañanas te vamos a estar buscando. Sé que no te hacen falta ideas, pero se me ocurre que una gran crónica podría ser cómo va a estar el mercado negro de venta de boletos. Ah, no, cállate. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Sí, entre otras, ¿no? Es decir, si quisieras, mercado negro. Independientemente de tu interés por el fútbol, pero que intentaras conseguir un boleto para uno de estos partidos importantes. Sí, y que creo que juega ahí también Argentina, creo que juega España en Río, que son creo que 6 partidos, ¿no? Pero muchas gracias a ustedes por la invitación, y ahí pueden revisar en ejescentral.com.mx todas las historias, los videos, las fotos que se van a estar haciendo, ¿no? Yo creo que Eje Central te debería de financiar un partido. Por lo menos, ¿no? O sea, un boleto. Sí, va a ser está ya previsto un partido en la playa de Copacabana. De hecho, hay torneos ahí que hacen en las favelas y todo eso, ¿no? Entonces, a ver. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias, y de nuevo, pues vamos a estarte molestando muchísimo desde el primer café todos los días con tus comentarios. Claro que con tu visión de lo que está pasando en este mundial. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ahí estaremos. Yo diría que se justifique el gasto. Sí. Jorge Villalpando, pues es un videoreportero que nos va a estar acompañando todos los días a partir del martes, ¿no? A partir del martes, sí, ya empezamos a tener historias. Seguramente la primera gran historia va a ser ahí el caos en el aeropuerto. La llegada. Ah, no, la llegada, claro. Nos vamos a un corte, no se vaya. Corresponsal de guerra. Por única ocasión, este sábado 7 de junio, no se puede perder a las 22:30 horas el programa Café Deporte Mundialista, conducido por Aline Arnaud y Adalberto Franco. Y a partir del 12 de junio y hasta el 11 de julio, Fusión Salvaje se transmitirá a las 19 horas, seguido de Café Deporte Express a las 19:30 horas. Ya lo sabe, la cita es aquí en Proyecto 40. Muy buen programa desde Monterrey. Esta semana en su revista Cambio. Revista Cambio le tiene una edición especial sobre la selección azteca rumbo a Brasil 2014. Recuerde, busque su revista Cambio. Adalberto Franco y Aline Arnaud te darán información más importante previa a Brasil. Café Deporte Mundialista, este sábado, 22:30 horas. Proyecto 40. La boda de los Borgia, una farsa, una parodia, un escándalo. Los Borgia, jueves 22:30 horas. Proyecto 40.
La información tiene poder para prevenir desastres. Se adelantó la temporada de huracanes. No nos vaya a pasar lo del año pasado con Manuel. Pero se necesita experiencia y liderazgo para distinguir la información más importante. Los dejo con los titulares que serán primera plana. Conoce lo más importante de la noticia. Informativo 40 con Jania Nobel. Lunes a viernes, 20 horas. Proyecto 40. La 11ª Moza, Rita Amor, una extraordinaria poetisa, escritora y una leyenda urbana. Sábado 21 a 30 horas. Proyecto 40. A veces las cosas que no puedes cambiar terminan cambiándote. Fragmentos del destino. La vida es cine. Viernes 22:30 horas. Proyecto 40. En la batalla por el poder, todo, pero absolutamente todo, es personal. lunes a viernes 21 horas. Proyecto 40. En la Cámara de Diputados, estamos trabajando para transparentar, promocionar y reglamentar la donación de órganos. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Le invito a que nos acompañe en la segunda etapa de este viaje apostólico del Papa Francisco. El pulso de la fe, domingo 16:30 horas. Proyecto 40. Este mes en Central, George Clooney y sus 23 mujeres. Cómprala ya. Alta definición. Lo que hay que ver de la televisión en la televisión. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Oye, pues mira, aquí ya se va Jorge Villalpando y este fin de semana llegan ya pues todas las selecciones que van a participar en el Mundial. México va a jugar esta noche en Foxborough, que es un suburbio de Boston, contra Portugal, donde dicen los periodistas que sí saben que México va a presentar lo que va a ser su alineación titular en el Mundial de Fútbol. Y por cierto, sobre este episodio en Foxborough, Massachusetts, ayer Miguel Herrera, que me resisto a decirle el Piojo, pero creo que en esta ocasión el Piojo de Miguel Herrera se toma una fotografía y coloca en Twitter. Vamos a ver, veamos la fotografía, porque no es la fotografía en sí mismo, sino vean lo que dice. Él me pidió una fotografía y le hice el día. Este grandulón dice que quién sabe quién es, pero estaba muy contento. Pues ese grandulón se llama Tom Brady. Este es el quarterback, el mejor quarterback en la historia del fútbol americano, y conste que yo no soy un fan de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y dice, pues, ¿quién sabe quién era? Debe ser un donadie, pero bueno, me la pidió y yo me la tomé. Entonces le hizo el favor Miguel Herrera a Tom Brady de tomarse una fotografía con él. Y este es el director técnico de la selección nacional. Bueno. Es muy especializado. Ya tuvimos una discusión. Miguel Herrera está de entrenador por lo que sabe de fútbol. Claro, lo que pasa es que es sabe. Es que o sea, de estas vamos cosas, a ver si sabe, además. Parece ser que la familia la familia Herrera no se le da con las redes sociales, porque el día anterior uno de los grandes temas en redes sociales fue porque la hija de Miguel Herrera respondió a las críticas que le hicieron por el juego contra Bosnia y Herzegovina, diciendo, ustedes son unos tetos que no entienden nada. Bueno, se volvió un escándalo porque además tenía una falta de ortografía, como también la repitió Miguel Herrera. Si hubiera dicho tetos, no se lo hubieran tomado tan mal. Pero lo repitió el papá, o sea, por favor. Bueno, pues ya vimos quién es el teto de los tetos, ¿eh? Este grandulón que quién sabe quién es. Hay gente como tú que se siente particularmente ofendido. Yo hubiera escrito lo mismo. Oigan, no, ya por fin llegó el viernes, fin de semana, pero la información no se detiene, por ello le vamos a adelantar las actividades que se tienen programadas para los siguientes días. Domingo 8 de junio. Se conmemora el Día Mundial de los Océanos.
Lunes 9 de junio. Como parte de su gira de trabajo por Europa, el presidente Enrique Peña Nieto llegará a España, donde sostendrá un encuentro con el rey Juan Carlos y el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Martes 10 de junio. El Comité del 68 y diversas organizaciones sindicales y sociales realizarán una marcha con motivo del 43 aniversario del llamado Halconazo. Miércoles 11 de junio. El Congreso Español debatirá el proyecto de ley orgánica de la abdicación del rey Juan Carlos I. Jueves 12 de junio. Comienza Brasil 2014, la fiesta deportiva más esperada del año. Y en todo el planeta se conmemora el Día Mundial del Trabajo Infantil. Viernes 13 de junio. La selección azteca jugará su primer partido mundialista frente a la escuadra de Camerún. Sábado 14 de junio. Se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Sí. Se nos acabó el tiempo, vamos a tener, como vieron en la agenda, va a ser una semana muy interesante y sobre todo pues vamos a estar a la expectativa del visita el inicio del Vaticano y la última entrevista como jefe de Estado de Juan Carlos. Claro. Con el presidente Enrique Peña Nieto. Claro, su último reinado. Su última actividad de reinado. Ya, pórtense muy bien este fin de semana. Nos vamos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Oye, ¿qué es eso?